Bueno, si estamos todos bien ahí, a ver, ahí está. Bueno, ahora empezamos a grabar. ¿Cómo les va? Bueno, hoy vamos a ver una clase en donde vamos a hablar de tres temas interesantes y que están directamente vinculados con el mar, que es el origen de los océanos, el origen de la vida y el origen de la multicelularidad. ¿Por qué ligamos esto? Porque, bueno, es parte de un mismo proceso en el cual los océanos han tenido un rol fundamental, y por otro lado, porque tanto el origen de la vida como el origen de la multicelularidad han sido hitos en el desarrollo de todos los ecosistemas terrestres, digamos, terrestres me refiero a de la Tierra, y el océano, como les decíamos, ha tenido un rol muy importante en este origen. Bueno, no sé cuántos de ustedes vieron esto, pero bueno, vamos a repasar a aquellos que ya lo hayan visto en cursos de geología y demás. El desarrollo, digamos, la Tierra como planeta tiene más o menos aproximadamente unos 4.600 millones de años. Esa es un poco la edad que tiene la Tierra, y se calcula que desde hace más o menos unos 4.300 millones de años existe el agua en estado líquido en la Tierra. Eh, eh, si bien hay pruebas de esto, el origen de ese agua es bastante controversial. Hay mucha discusión respecto a esto, respecto digamos, cuál fue el origen del agua. Ahora vamos a ver algunas de las teorías y demás. Eh, Ahora bien, la presencia de una atmósfera con oxígeno abundante, o sea, lo que haría, eh, digamos, la existencia de ciertas formas de vidas oxigénicas o superiores en el planeta, es bastante más reciente, más o menos unos 2.400, 2.300 millones de años. Allí ya el origen no es tan controversial, sino que se conoce casi con certeza que el origen del oxígeno atmosférico es fundamentalmente a través del proceso de fotosíntesis, que ustedes saben que el oxígeno es un producto final del proceso de fotosíntesis. Entonces, ya ahí vemos una gran diferencia, que a pesar de que el agua líquida hace más de 4.000 millones de años que está presente en la Tierra, hubo casi 2.000 millones de años en donde, si bien existía agua líquida, no era un planeta que tuviera la suficiente concentración de oxígeno atmosférico como para garantizar algunas de las formas de vida que nosotros en estos momentos conocemos. Eh, por supuesto, como decíamos, los océanos cumplen un rol fundamental en el origen de la vida. La síntesis de las primeras moléculas orgánicas se dieron fundamentalmente en sistemas acuosos. Después, al final de la clase, vamos a ver algunas alternativas a esto. Y en principio pareciera que la primer biota, los primeros grupos vivos existentes, se desarrollaron en ambientes similares a las fumarolas oceánicas actuales. Cuando veamos producción primaria vamos a hablar un poco de estos ecosistemas bastante particulares, una mezcla de foto y quimiosintéticos. Muy bien, ahí estamos. El sistema océano-atmósfera, más o menos se formó durante los primeros 700 millones de años de la formación de la Tierra, o sea, desde el día cero hasta los 700 millones de años es que se formó este sistema que, como vimos la vez pasada, es un sistema de mutuo intercambio entre océano y atmósfera.
y se formó más o menos desde la acreción de la Tierra hasta lo que vamos a ver que es el periodo de finalización de los bombardeos masivos que se dieron sobre la superficie de la Tierra hace más o menos unos 3.900 millones de años. Las rocas más antiguas de la Tierra son de este periodo, que se llaman circones, tienen más o menos unos 4.400 millones de años, y ya otorgan evidencia de la presencia de agua líquida. No sé si ustedes recuerdan, creo que fue el año pasado, que encontraron rocas muy parecidas a estas en la Luna, digamos, las recogieron en las, por supuesto, en las expediciones lunares de los 70, desde los 60 hasta los 70, y después dentro de un ratito vamos a entender por qué. Claramente, en esos periodos hay evidencia de presencia de agua líquida y muchos, digamos, planteaban que la vida en ese momento podría haber existido en la vida, en la forma de lo que se llaman extremófilos, aquellos organismos que viven en ambientes que hoy los clasificamos como extremos, ¿no? Por ejemplo, aguas a más de 100 grados de temperatura, como en los hot springs, no me sale el nombre en castellano, las aguas termales. Muy bien. Em, este autor Pinti habla un poco de las distintas fases de formación de la Tierra y de formación de los océanos. Em, Fíjense, acá más o menos son unos 4.600 millones de años, habla de la formación del sistema solar, de la formación de los meteoritos, de la formación de la Luna, vamos a hablar un poquito de esto después, del inicio del fin de la creación de la Tierra. ¿Qué es la creación de la Tierra? Cuando se juntan todos los pedazos para formar un planeta, esencialmente. La presencia o la pérdida de agua en forma de vapor, una atmósfera en un balance entre dióxido de carbono y agua. Aquí tenemos a los 4.400 millones de años las rocas más viejas que se conocen en la Tierra, estos circones, que hablan de la presencia de agua en estado líquido. Y en este momento, digamos, este autor Pinti plantea entre los 4.400 y los 4.100 millones de años más o menos el periodo de formación de los océanos. Y después aquí hay un periodo que termina más o menos a los 3.900 millones de años, que se conoce como el periodo de bombardeo, en donde cual hubo una enorme actividad de caída de meteoritos sobre la superficie de la Tierra. Por eso se llamó le hablan como una etapa de esterilización, una etapa en donde era casi muy poco probable la existencia de formas de vida por este permanente bombardeo de meteoritos sobre la superficie de la Tierra. Al final vamos a ver un poco que ahora hay visiones un poco distintas de esto. Hace unos 3.900 millones de años terminó esa etapa eh, de bombardeos y a los más o menos unos 3.800 millones de años comienzan a verse las primeras potenciales formas de vida. Vamos a ver un poquito más adelante. O sea, la presencia, se conoce más o menos, como habíamos dicho, que la fecha de la presencia de agua líquida en la Tierra, pero aquí hay dos escenarios posibles. Uno es que algunos autores plantean que el agua existía desde el primer momento de la creación de la Tierra, del primer momento que se formó, que se juntaron todos los pedazos para formar un planeta, em, existía la provisión de agua global que nosotros tenemos hoy. O sea, que habla de que había la misma cantidad de agua desde el principio. ¿Por qué se plantea eso? Dice que desde el momento de la formación comenzó a perderse vapor de agua desde el interior, al momento que se fusionaban las rocas y demás, y unos pocos grupos de acreción al final de la formación de la Tierra proveyeron la gran mayoría de agua. O sea,
algunos autores plantean que la Tierra ya al momento de su formación tenía toda la cantidad de agua que tiene en este momento, y que fue esencialmente por desgasificación interior, entre otras cosas. Otros autores plantean que hay en la Tierra un aporte, o hubo un aporte constante de agua, o sea, pensar que los océanos fueron expandiéndose fundamentalmente con la caída de grandes cometas, que son esencialmente eh, cuerpos de hielo seco. Después está el artículo este, está en la bibliografía y vamos a ver un esquema. Los sedimentos marinos más antiguos que existen tienen unos 3.850 millones de años y presentan bandas ferrosas que se llaman BIF. Estas bandas ferrosas indican esencialmente la oxidación de hierro, lo que prueba la presencia masiva de agua líquida. En un yacimiento que se llama Isua, en Groenlandia, están los sedimentos marinos más antiguos, tienen 3.700 millones de años. O sea, estamos hablando que la Tierra se formó más o menos hace 4.400 millones de años. A los 3.700 ya había evidencia de grandes masas de agua líquida en la Tierra. Pinti, como les decía, este autor plantea distintas etapas en la formación del océano. El primero, bueno, no sé si ustedes conocen o conocían cómo es la formación de la Luna. Fundamentalmente la formación de la Luna se dio por el impacto de un planetoide que se llama Tea o Teia, hace unos 4.500 millones de años, que chocó violentamente con la Tierra y lo que produjo fue el desprendimiento de los trozos enormes de la Tierra, fueron los que formaron la Luna. De ahí que yo les comentaba que estos circonios que se encontraron en la Luna hace un par de años son prácticamente iguales que los circonios más antiguos de la Tierra, fundamentalmente porque la Luna se forma a partir de un desprendimiento la Luna se forma a partir del desprendimiento por este golpe de la Tierra. Hay un proceso que plantea de desgasificación interna muy, muy importante. Hay un tipo de rocas que se llaman condritos que aportan aparentemente buena parte de ese agua. Em, Hay una vaporización muy importante del agua, básicamente por este impacto que produjo la separación de la Luna. Algunos plantean que casi el 50% del agua se vaporizó y Pinti habla que es el tiempo cero del origen del océano. ¿Qué quiere decir esto? Que es el momento cero que comienza a la desgasificación del agua y comienza la formación del océano. En una segunda etapa, eh, comienza a formarse una atmósfera de agua y dióxido de carbono de alta presión, muy parecida a la que hay actualmente en Venus. La superficie todavía seguía extremadamente alta, casi a temperatura de fusión de las rocas. Y se producía obviamente lo que se conoce como efecto invernadero, o sea, una gran masa atmosférica con vapor de agua y dióxido de carbono y una superficie extremadamente caliente. Entonces lo que se producía era fundamentalmente este efecto invernadero. Luego, más o menos hace unos, más o menos 4.2 billones de años, comienza a haber una rápida eh, eh, disminución de la temperatura, comienza a ceder este efecto invernadero, se producen obviamente lluvias torrenciales. Algunos cálculos hablan que estas lluvias fueron más o menos 10 veces mayores que las lluvias torrenciales más fuertes que se conocen y que se mantuvieron sin parar durante más de 1.000 años. Eso hace que hubo una disminución rápida, la formación, o sea,
comenzaron a formarse la corteza basáltica que hoy conocemos en la Tierra. Y obviamente en esta cuarta etapa los mares, a pesar de la formación de la corteza basáltica, seguían siendo muy, muy calientes para la vida. Comenzaron a haber interacciones entre el dióxido de carbono y la corteza basáltica y el manto. Hubo gran actividad volcánica y comienza a disminuir la temperatura, fundamentalmente del agua, a lo que hablamos temperaturas vitales, o sea, temperaturas menores a los 110 grados centígrados. De este periodo son las rocas, como le decía, más antiguas, los circonios, que se produce en este momento. Entonces, claramente hubo todo un proceso, como ustedes pudieron ver ahí, en el cual los océanos no se formaron eh, básicamente en un proceso único y corto, sino que fue a lo largo de muchos millones de años, la formación de toda la corteza líquida de la Tierra. Esto es del trabajo de Jewett y Young, que digamos, sintetiza en este esquema que es muy lindo, digamos, digamos la Tierra en el estado que estaba, con un interior oscuro, digamos, húmedo. Luego esta prototierra comienza a ser bombardeada, como les decía, hace unos eh, 4,5 millones de años se produce este impacto que separa a la Luna de la Tierra. Comienza a recuperarse el impacto, el vulcanismo y los impactos van reconstruyendo esta atmósfera. Como decíamos, comienza el enfriamiento, y comienza también a aparecer agua superficial proveniente de estos impactos. Estos planetesimales, digamos, el aporte de estos choques, digamos, se van sumando para formar la estructura externa de los océanos. El bombardeo luego va disminuyendo y comienza la formación de los continentes. Acuérdense, en los cursos de geología, la tectónica de placas, ¿no? Son todas esas placas que se van moviendo sobre un manto líquido. Y la situación actual. Esta es un poco una reconstrucción pictórica de como dice acá, la historia tumultuosa del agua sobre la Tierra. Cuando hablamos hoy de los límites térmicos de la vida, esto es digamos, la cantidad la riqueza específica de cianobacterias en fuentes geotermales, como en el caso de Yellowstone, en donde se ve que hay un pico, fíjense, de riqueza específica más o menos a los 30 grados, luego va cayendo, pero fíjense que todavía sigue habiendo formas de vida a los 80 o 90 grados centígrados. Se calcula que los límites es más o menos de 120 grados para las arqueas y 100 grados para las bacterias. Entonces, cuando la Tierra adquirió temperaturas, lo que se conocen como vitales, digamos, existía la posibilidad que comenzaran a identificarse formas de vida de este tipo. En 4.000 millones de años disminuyó la temperatura al promedio actual, entre más o menos la temperatura de 23 al promedio entre 15 y 20 actual. Disminuyó el dióxido de carbono atmosférico, disminuyendo el efecto invernadero. Fíjense que nosotros estamos muy acostumbrados a escuchar hablar del efecto invernadero como si fuera un efecto creado por el hombre, y lo que hace el hombre es exacerbar este efecto invernadero por el aumento del dióxido de carbono. Pero el efecto invernadero es un efecto que es absolutamente natural, no es un efecto que esté creado por la acción del hombre. Y probablemente estos océanos eran un poco más ácidos de los actuales, básicamente
por el alto contenido de dióxido de carbono atmosférico. Entonces, obviamente, tendería, si se acuerdan la fórmula de la semana pasada, tendería hacia la acidificación. Por eso se supone que eran mares más ácidos que los actuales. Entonces vemos que a lo largo de tantos miles de millones de años hubo una disminución en la presión parcial de dióxido de carbono en, en la atmósfera y el consiguiente aumento relativo en el pH. Como vemos, hablamos la vez pasada ligeramente alcalino, en la actualidad estamos hablando de 8,2, más o menos el pH promedio del océano actual. ¿Se acuerdan que habíamos hablado la vez pasada de la salinidad? Que el océano es digamos, una solución de sales. Em, el origen de estas sales puede ser de dos tipos. Por un lado, la meteorización de la corteza, o sea, el desgaste de las rocas y la aparición de ciertas sales, em, lo que hace que a través de años y años del trabajo y de la solubilización por parte del agua vayan sumándose al mar estas sales. Y por otro, el hidrotermalismo oceánico, o sea, el aporte de gran cantidad de sales a través de fuentes termales oceánicas, ¿eh? Esto es principalmente. Actualmente, el proceso de aporte de sales es fundamentalmente por meteorización y mucho menos por hidrotermalismo, pero en los océanos del Ariano y del Arqueano, aparentemente el origen de las sales fue inverso, o sea, mucho más importante el hidrotermalismo que la meteorización. Pero lo que sí es claro, si ustedes recuerdan la última clase, es que dominaba el cloruro de sodio como sal esencial del océano. Desde el principio de la formación del océano fue así. Las sales dominantes eran las provenientes del cloruro de sodio. Muy bien. También tenemos el otro proceso que es fundamental para la vida, que es el proceso de oxigenación de la atmósfera. O sea, teníamos, por un lado, la formación del océano, la formación del océano tal cual lo tenemos hoy nosotros, la disminución de la temperatura, el aumento del pH, pero también el otro proceso fundamental es el proceso de oxigenación de la atmósfera. Un autor que se llama Holland propone 5 etapas durante los últimos casi 3.900 millones de años. Por un lado, lo que plantea es que, bueno, esto es en la atmósfera, la concentración de oxígeno en la atmósfera, la concentración en mares someros y la concentración en mares profundos. Lo que se ve claramente que había muy bajas concentraciones de oxígeno tanto en la atmósfera como en los mares. Aparentemente, en algunos em, eh, áreas someras del océano había ciertos oasis, digamos, de un poquito de mayor concentración de oxígeno, pero era en general anóxico, con muy baja concentración de oxígeno. Luego hay un leve aumento en las concentraciones y lo que eh, habla de la aparición irreversible del oxígeno en la atmósfera, que quiere decir que nunca más volvió a los niveles tan bajos de concentración de oxígeno en la atmósfera. Esto también básicamente por el equilibrio que se dio o que se da entre la atmósfera y el océano, fundamentalmente comienza a oxigenarse el océano por este intercambio con la atmósfera. Ahora pareciera que este intercambio era fundamentalmente limitado a las zonas más superficiales, ya que la anoxia se mantiene o se mantuvo en los océanos profundos. ¿Por qué ocurre este aumento en las concentraciones? Algunos hablan de la disminución de metano en una de las edades de hielo, hace unos 2.400 millones de años.
otros hablan de la evolución de cianobacterias oxigénicas, o sea, aquellas que producen oxígeno por fotosíntesis. En realidad, el emergente de esto es la desaparición de las formaciones de hierro en banda, como habíamos dicho. O sea, a través de varios procesos pareciera que se llega a este aumento en las concentraciones atmosféricas de oxígeno y el correlato, perdón, del aumento de oxígeno en las aguas someras. Luego habla de los 1.000 millones de años aburridos, en donde fundamentalmente no hay muchos cambios, es una fase, como se dice acá, una fase estática de intercambio, pero sin aumentos relativos de la concentración de oxígeno. Pero durante este proceso comienza el inicio de la oxigenación, probablemente por difusión de los mares más profundos. Luego aquí vemos un rápido ascenso en la concentración, pero todavía con grandes periodos de anoxia, o perdón, con grandes áreas de anoxia. Aquí lo vemos que este aumento se da tanto en la Tierra como en mares someros y mares profundos. Este es el periodo que vamos a ver después con más detalle, o un poquito hoy, pero con más detalle en otra teoría, que es la explosión de los metazoos, de los organismos multicelulares. Hay depósitos de materia orgánica en exceso, o sea, había una gran actividad orgánica. Y por último, en los últimos 500 millones de años, una rápida aceleración con máximos en el Carbonífero. Los mares someros trabajan como una suerte de espejo de lo que ocurre en la atmósfera, y también comienza la oxigenación ya mucho más alta con periodos cambiantes en los mares profundos. Hay eventos de anoxia combinados con ascensos y descensos en el nivel del mar, y esto se dio fundamentalmente a partir de la evolución y la drástica diversificación, si ustedes se acuerdan la semana pasada, de las plantas vasculares terrestres. Muy bien, como resumen, entonces, decíamos que el agua líquida estaría presente desde la creación de la Tierra, probablemente originada en condritas y en cometas también. La formación rápida de los océanos se dio fundamentalmente por condensación del vapor de agua existente en esa protoatmósfera. Em, las temperaturas fueron vitales más o menos desde hace unos 3.900 millones de años. Estamos hablando de vitales para los extremófilos, y la presencia de sedimentos marinos confirma que había ambientes marinos de relativa estabilidad. O sea que ya en este momento existían comunidades marinas bien definidas. Los océanos eran más ácidos y más anóxicos que los actuales, fundamentalmente por el intercambio con la atmósfera, que también decíamos que tiene una presión parcial de dióxido de carbono más alta de lo que tenía actualmente. Y decíamos también que el cloruro de sodio era el que dominaba en las sales disueltas y que todavía sigue dominando. Nos quedan 7 minutos. Si quieren, lo que podemos hacer es, no sé si hay dudas o consultas, las vemos ahora. Y si no, cortamos y arrancamos con la segunda parte. No sé qué les parece, qué es lo que quieren hacer. Si tienen algunas dudas o consultas por ahí. Hola, hola. Yo no tengo dudas. No, Diego, yo no tengo dudas. No, yo no, tampoco. está súper claro. Bueno, perfecto. Si quieren, cortamos entonces y arrancamos con la otra parte. ¿Está bien? Perfecto. Dale, buenísimo. Buenísimo.
esperamos un minutito y ya arrancamos. Bueno, ahí pongo entonces a compartir. Ahí estamos, admitiendo todo. Y comenzamos entonces a grabar. Muy bien. Perfecto. A ver si lo tengo acá. Muy bien. Ahora vamos a hablar del segundo tema que habíamos dicho de las primeras evidencias de vida sobre la Tierra. Hay distintas formas de abordar y de pensar o de encontrar evidencias de forma de vida. Uno tiene en la cabeza el fósil, ¿sí? Uno tiene esencialmente la cabeza en la cabeza el fósil, pero el fósil estamos hablando de organismos pluricelulares que dejan algún tipo de rastro, pero hay otras formas de encontrar evidencia fósil. Por un lado es de las relaciones isotópicas, o sea, la relación entre, por ejemplo, isótopos del carbono o algún tipo de molécula que tenga alguna función biológica. Entonces, por ejemplo, en las relaciones entre carbono 12 y carbono 13, la fracción más liviana es la captada frecuentemente en fotosíntesis. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros hacemos un análisis isotópico de un sedimento, por ejemplo, y vemos que las relaciones isotópicas son distintas que la de un medio no vivo, en donde puede haber una relación, vamos a suponer que fuera 1 a 1 entre el isótopo 12 y el isótopo 13, todas aquellas tejidos vivos o tejidos fotosintéticos, por ejemplo, en donde nosotros tenemos la fracción más liviana que es menos frecuente, quiere decir que hubo actividad vital. Entonces, a través de estas relaciones isotópicas se puede encontrar evidencia de vida, en donde haya cambiado las relaciones isotópicas por algún proceso fisiológico o metabólico. Eso es por un lado. Por otro lado, la preservación de fósiles. Todos conocemos, ya sean los esqueletos, que nosotros estamos acostumbrados a ver, de valvas, de huesos o lo que sea, o también los que se llaman ignofósiles, que son las trazas, o sea, las huellas. Y por otro lado, también análisis moleculares a través de análisis de ADN o ARN, de polimorfismo, de mutaciones en grupos actuales y un poco haciendo la historia retrospectiva y tratando de encontrar toda su historia evolutiva. Esas son fundamentalmente las tres orígenes de los datos respecto a la evidencia de vida. Las primeras evidencias de vida unicelular se dan ¿se acuerdan esas primeras rocas que yo les decía, las rocas de Isúa, que son las rocas más antiguas del planeta, y aparte las relaciones isotópicas del carbono 12 y carbono 13 son similares a actividades vitales? O sea que hoy se plantean que digamos que esas rocas habían tenido o pudieran haber tenido actividad vital. Un poco más modernas son las rocas de Apex Chert, una zona en Australia, en donde ya se encuentran los microfósiles más antiguos con algunas estructuras filamentosas. Vamos a ver ahora algunas fotos. También hay alguna controversia respecto a esto.
y que son muy similares a las cianobacterias actuales. Y por otro, también las comunidades, que eso ya sí son comunidades claramente vitales sin ninguna duda, los que se conocen como estromatolitos. Vamos a ver algunas imágenes aquí, que tienen más o menos unos 3.500 millones de años, también en la zona, los más antiguos son de Pilbara, en Australia. Y estamos en esta fracción que hablamos, en esta línea de tiempo que planteó Pinti, de las primeras metapelitas de Isúa, y las primeras trazas fósiles de vida. Aquí tenemos las rocas de Isúa, en donde en estas estructuras filamentosas que se ven allí, se encontraron relaciones isotópicas parecidas a las isotópicas, a las relaciones isotópicas vitales. Estas estructuras son las de Apex Chert, que parecieran ser estructuras de este tipo. En esto sigue habiendo todavía una gran controversia, porque eh, geólogos plantearon que en realidad esto no correspondía con estructuras vitales, sino son las estructuras que se forman en algunos barros al salir el gas, que se van formando estas como globitos uno pegado arriba del otro. Hubo unas peleas atroces respecto a esto. Bueno, por supuesto, algunos planteando que eran microfósiles, otros diciendo que era solamente aire. Entonces, bueno, hay mucha pelea. Ustedes saben que los científicos también se pelean, ¿no? Y por último, los estromatolitos, que son estructuras de cianobacterias. Son cianobacterias que son fotoautótrofas, oxigénicas, después vamos a ver por qué, y en tapetes. Se van formando una capa encima de la otra. Exudan estas cianobacterias unos polisacáridos que son gelatinosos y que allí se unen ciertos sales, otros organismos como bacterias, y van formando una estructura laminar. O sea, todos estos tapetes se van juntando una encima de otra, para formar, como ven acá, toda esta estructura laminar. Y si se ven en toda la matriz, como le decía, gelatinosa, tienen diatomeas, bacterias y demás, que se van formando y van formando digamos, estos tapetes uno arriba de la otra. Es lo que llaman como rocas vivas. Aquí tenemos, hay muy pocos lugares en la Tierra donde están. Uno es en Shark Bay, en Australia, en la Laguna Salada de Río Grande do Sul, en Bahamas, y también en las lagunas de Socompa y el Talar Grande en Jujuy, las que se conocen como lagunas altoandinas. Ahí tenemos en Shark Bay, en Australia. Estos son todos los estromatolitos, que son como especie de hongos que se forman por la superposición de estas capas de cianobacterias. Y estas son las lagunas altoandinas, en donde también tenemos las mismas estructuras de los estromatolitos, que son los organismos más antiguos de los cuales se tenga seguridad que son formas de vida, los estromatolitos. Muy bien. Si tratamos de entender todos estos procesos juntos, tratando de hablar un poco de la temperatura del agua, el oxígeno en la atmósfera, la presencia de agua líquida y cómo lo relacionamos eso con la formación y el origen de la vida, vamos viendo las distintas curvas de lo que ya estuvimos viendo. Fíjense, aquí tenemos esta curva, es el volumen de agua líquida. Siempre se toma como 100% el volumen de agua actual, entonces vemos que hubo un gran aumento en el volumen de agua líquida en la Tierra. En los últimos 1.300 millones de años fue casi constante. Ahora bien, la atmósfera oxigenada también nosotros vimos que
alcanzó un pico. Esto es el 10%, está en escala logarítmica, esto no está en escala lineal, o sea, esto es el 10% de la concentración actual y esto es el 100% de la concentración actual. O sea, fíjense que más o menos en este momento comienza este claro aumento, aparentemente a partir del desarrollo de las cianobacterias oxigénicas, algunas de las cuales son las que formaban los estromatolitos, y vemos que va aumentando claramente y mucho más en los últimos 2.000 millones de años, y em, fíjense que aquí en este punto, en donde aparentemente se dio por la presencia de bacterias sulfurosas, es, si ven acá, en donde comienzan a desarrollarse los metazoos, los multicelulares. Y también otro fenómeno que vemos es la relativa caída en la temperatura superficial del mar. Entonces vemos claramente que hay una, perdón que estoy admitiendo gente, que vemos que hay claramente una disminución de la temperatura superficial hacia hacia temperaturas vitales, como decíamos, menores a los 110 grados centígrados. Muy bien. A ver. Vamos hacia adelante. En el caso de los organismos fotosintéticos, vemos que aquí son cladogramas con los distintos grupos. Vemos que bueno, es el ancestro común más antiguo, estamos hablando de 3.800 millones de años, pero fíjense una cosa, que aquí, este periodo entre 3.400 y 3.200 millones de años, comienza un fenómeno que se conoce, un tipo de fotosíntesis que se llama anoxigénica. Ahora vamos a hablar de lo que significa la fotosíntesis anoxigénica. Y fíjense, la separación de cianobacterias, la presencia de una atmósfera oxigenada, vamos a ver por qué, y después, creo que algunos de ustedes conocen o la han visto, la teoría endosimbiótica de Lynn Margulis, en donde aparentemente estos plástidos unicelulares por endosimbiosis comenzaron digamos, una evolución paralela y a partir de allí se comienzan a desarrollar todos los grupos basales que dieron origen a las algas rojas, las algas verdes y las plantas terrestres. Entonces vemos que hay una relación directa entre los grupos que están apareciendo y los tipos de fotosíntesis y procesos metabólicos y fisiológicos asociados con esto. Entonces, como habíamos dicho, si ustedes recuerdan, habíamos hablado que el origen del agua era controversial y más antiguo que la oxigenación de la atmósfera, que era bastante más reciente, y el origen era conocido fundamentalmente a través de fotosíntesis. Ahora, fotosíntesis, como recién les comentaba un poquito, hay dos tipos de fotosíntesis. La que nosotros usualmente estudiamos y nos enseñan en todos los cursos de bioquímica, es la que se llama fotosíntesis oxigénica, en la cual el agua es el donante primario de electrones y por ende libera oxígeno como subproducto. Ese hecho bioquímico hace que la oxigenación de la atmósfera se dio fundamentalmente por el subproducto de la fotosíntesis oxigénica. Pero hay otra tipo de fotosíntesis que se dio en etapas anteriores, en las cuales también con los organismos fotoautótrofos anoxigénicos también producen energía química para el crecimiento, convirtiéndola de energía lumínica. Pero a diferencia de esto, el proceso no produce oxígeno. O sea, nosotros tenemos muy asociado en la cabeza la formación de materia, los dos productos de la fotosíntesis, la formación de materia orgánica y la formación de oxígeno. Bueno, durante muchos millones de años lo que privó
fue esencialmente la fotosíntesis anoxigénica, aquella que por supuesto producía materia orgánica, pero no tenía como producto final el oxígeno. Por ende, no había oxigenación de la atmósfera. ¿Queda más o menos claro esto? Sí, sí. Sí, Diego. Sí. Te quería preguntar nomás si en ese caso, ¿cuál sería el dador de electrones si no, o sigue siendo el agua? Mira, lo saqué el gráfico que estaba ahí porque me parecía que era un poco complejo, pero compuestos del azufre, compuestos del nitrógeno, son los Ok. dadores de electrones. ¿Sí? Gracias. Bueno, acá lo que le puse es, bueno, este famoso relojito donde, bueno, algunos lo hacen por 24 horas y demás, bueno, para ver más o menos las etapas relativas. Aquí tenemos, por ejemplo, la formación de la Luna, hace 4.500 millones de años, el final de la etapa de bombardeo, las primeras eh, formas de vida, más o menos en esta época. Acá habla del inicio de la fotosíntesis, ya a los 2.300 millones de años eh, se daba una atmósfera que ya era rica en oxígeno, estamos hablando de más del 10% de concentración. Aquí hablan de las primeras, que lo vamos a ver cuando veamos la evolución de la biodiversidad, la importancia de la Snowball Earth, o sea, la formación, el congelamiento total o casi total de la Tierra. Las primeras fueron allí. Y aquí tenemos la aparición de las formas de eucariotas, la formación de multicelulares, eh, aquí los animales, bueno, y otros procesos que después vamos a ir viendo en esta y en otra teoría. Entonces, decíamos que las primeras evidencias de oxígeno hablaban de una gran cantidad de oxígeno en ambientes marinos con abundantes bandas de oxidación, de allí donde se produce casi todo el hierro del mundo, de estas bandas. Luego, cuando se satura el oxígeno en el mar, comienza a hacer un balance positivo hacia la atmósfera, cuando más o menos se llegó a un 1% del valor actual. Este oxígeno probablemente haya aportado para la desaparición de formas anaeróbicas y la generación de endosimbiontes. De allí la teoría de Lynn Margulis sobre la formación de multicelulares a partir de endosimbiontes. Las primeras formas de vida eucariota, o sea, formas con núcleo, se dieron hace unos 2.100 millones de años. Gripania fue una de las primeras evidencias, que son bastante parecidas a una alga actual que se llama cetabularia, muy común en la costa digamos, de los mares templados. Aquí tenemos, fíjense, estas son trazas fósiles, son huellas o improntas de Gripania. Es muy parecido a cetabularia, este alga filamentosa, por supuesto eucariota. A partir de los 1.500 millones de años se hacen más frecuentes algunas series de microfósiles asociados con formas multicelulares, lo que se llaman acritarcos, que se interpretan como algún estado quístico de algas, por ejemplo. En esa época se detecta un significativo aumento en el nivel de oxígeno, como dice acá, superior al 1%. Comienza a aparecer una tenue capa de ozono, que como ustedes saben, la capa de ozono tiene como uno de los funciones es disminuir la radiación ultravioleta. Después al final vamos a hablar un poquito de la radiación ultravioleta. Entonces vemos que a partir de la creciente oxigenación de la atmósfera y de los océanos, coincide con las primeras evidencias de vida multicelular. Algunos plantean que básicamente este cambio en el metabolismo asociado con una mayor presencia de oxígeno fue un poco como el puntapié inicial de la vida multicelular.
Aquí tenemos algunas imágenes de acritarcos, como les decía, algunos los interpretan como formas quísticas de algas. Entonces tenemos los primeros fósiles allí hace unos 3.000 y pico de millones de años. Como les decíamos, una atmósfera, si bien oxigenada, es pobre en dióxido de carbono, y la presencia de estos primeros grupos de multicelulares, de los acritarcos y de Gripaña. Muy bien. Respecto a la multicelularidad, la teoría simbiótica, como decíamos, se origina a partir de la simbiosis, de la cooperación entre distintas células para realizar tareas distintas. La gran pregunta sigue estando cómo se forma un único genoma, ¿no? Pero la teoría simbiótica habla un poco de eso. Otra teoría, que es la teoría sincicial, en la cual hay una partición interna a partir de células multinucleadas. Como ustedes saben, los sincicios son esto. Entonces, otra forma de abordar la multicelularidad. Hay muchas teorías respecto a esto. También la teoría colonial, que habla un poco de la unión de varias especies. Esto se ve fundamentalmente en dos grandes relaciones. No sé si ustedes vieron, algunos de ustedes invertebrados, pero la relación que hay entre los coanoflagelados, que se ven aquí, estos son coanoflagelados, y los coanocitos, que son las células internas de las esponjas. ¿Alguno de ustedes vio invertebrados? ¿Vio algo de esto? ¿Una vez Sí. escuchó hablar de los poríferos? Bueno, Sí. básicamente, bien, muy bien. Entonces, básicamente, digamos, esta unión estructural muy estrecha entre grupos de multicelulares, también las clamidomonas con los volvocales, con volvox, que son estas algas coloniales y algas verdes. Entonces, hay distintas teorías que podrían explicar la multicelularidad, funcionales, anatómicas y demás. A ver, seguimos con la próxima. Actualmente, respecto a la vida, la estructura de la vida, se reconocen al menos 3 grandes dominios: las arqueas, las bacterias y los eucarias, como tenemos aquí. Aquí tenemos todas las arqueas, los eucarias, que son eucariontes, y todo el grupo de bacterias, que son esencialmente procariontes. Esos son los grandes dominios que hoy hay algunos que plantean más dominios, pero bueno, esencialmente los más tradicionales. Y hay una cosa que es interesante, que vieron que a nosotros siempre nos enseñan, o hay cosas que no nos los enseñan, y pareciera como que hay procesos culturales que te llevan a pensar que es así. Una de ellas es, por ejemplo, que la evolución ha sido lineal y gradual y demás. Vamos a ver más adelante que esto no es así. Pero nuestra forma de pensar, o lo que usualmente nos plantean, es que la multicelularidad es previa a la divergencia de los linajes. ¿Qué quiere decir esto? Que hay grupos unicelulares que se transformaron en multicelulares, o que por X razones o por X mecanismos llegaron a la multicelularidad, y es a partir de ahí en donde hay la gran divergencia: hongos, plantas, animales y demás. Hoy se sabe que la divergencia en los eucariotos es previa a la multicelularidad. O sea que estos grupos se separaron antes de la adquisición de la multicelularidad, o sea, antes de ser multicelulares. Por ejemplo, aquí, si ustedes ven, estos son, bueno, distintas ramas de los eucariotas. Entonces vemos que algunos tienen todos los organismos multicelulares, otros tienen pocos organismos multicelulares, otros tienen unicelulares y coloniales, otros principalmente unicelulares. No hay una línea directa que diga, bueno, aquí va, primero se adquiere esto, y luego se adquiere esto, y luego se adquiere el otro. Entonces, hay distintas líneas, orígenes diversos. Por ejemplo, esta es digamos,
árbol filogenético de distintos grupos, entonces vemos que primero, hace unos 1250 millones de años, se diversificaron los eucariotas. O sea, primero los eucariotas se diversificaron. Por ejemplo, luego se diversifican los animales, pero fíjense que aquí tenemos grupos unicelulares con grupos multicelulares. O sea, esta diversificación de los animales es, digamos, fundamentalmente previo a la adquisición de la multicelularidad. Y como ven aquí también, dentro de los animales, la diversificación entre protostomados y deuterostomados. Y otra de las cosas que vemos es que la diversificación de animales se hace, digamos, muy cercana y digamos, los grupos filogenéticamente más emparentados con los animales son los hongos que tenemos aquí. Entonces, saquémonos eso de la cabeza, que toda la diversificación fue posterior a la multicelularidad, sino que fue anterior a la adquisición de la multicelularidad. Fíjense que aquí tenemos la diversificación y, por ejemplo, acá los guanoflagelados se separan del resto de los animales multicelulares al inicio. Se diversifican y después se separan. Entonces, hay una relación directa entre hongos y animales. Tenemos separaciones muy basales. Y se ve la importancia del estado colonial como antecesor a un individuo integrado. Otra de las cosas que a nosotros nos enseñan es que pareciera ser un paso bastante sencillo pasar de un animal colonial a un individuo integrado. Hay algunos estudios, se los puse en la bibliografía, que hablan de un modelo animal de los que se llaman urmetozoas, que son la unión de los animales con los guanoflagelados. Hablan de un sistema integrado y que el organismo más, digamos, arquetípico de estos son los poríferos, las esponjas. Hay una gran complejidad de procesos asociados a la formación de colonias y a la formación de individuos integrados. Por ejemplo, desde un antecesor libre y unicelular, en este caso relacionado con los hongos, tiene que haber distintos procesos que permitan la formación de una colonia. Entre ellos, sistemas que permitan la adhesión entre célula y célula. Esto es extremadamente importante y no es un paso sencillo. Nosotros vieron que nos enseñan que una célula se pega a la otra y punto. Bueno, esto no es así. Esto no es tan sencillo ni fue un proceso tan rápido. Por otro lado, también se necesitan mecanismos de adhesión de las células a las matrices, muchas veces estas matrices que se exudan, como muchos organismos que tienen geles y demás. Por otro lado, la traducción de señales para que exista la diferenciación entre las células. Entonces, el estado colonial, que es este estado, el sistema colonial, presupone de una serie de mecanismos previos de, digamos, de reconocimiento, digamos, de no ataque entre las mismas células y demás. Ahora, ahí estamos en el estado colonial. Hay todo otro paquete de funciones que tienen que dispararse o que tienen que estar presentes para que una colonia se transforme en un individuo integrado. Distintos procesos, por ejemplo, la adquisición de un sistema inmune que permita entender que las distintas células o responder a que estas distintas células no son extrañas, sino que existe una cierta histocompatibilidad, o sea,
la formación de un tejido no es la suma de células, es la suma de células que pueden, a su vez, vivir coordinadamente y que haya un sistema inmune que las reconozca como propias. ¿Mm? Por otro lado, otro proceso que es el proceso de apoptosis o muerte celular, que tiene que existir un mecanismo establecido para que las células puedan morir y puedan ser reemplazadas por otras. ¿Mm? Fíjense los niveles de complejidad. Nosotros siempre nos enseñan que, bueno, que una colonia se juntan, se pegan todas y en algún momento, por alguna razón de amistad, se forma un individuo. Esto no es así. Y por otro lado, la apoptosis es un elemento central para mantener que la homeostasis. La homeostasis es el equilibrio interno. O sea, nosotros como individuos nos mantenemos permanentemente en un equilibrio interno. Nuestras sales están equilibradas, la temperatura interna, los nutrientes, la distribución de oxígeno. Hay un proceso que se llama homeostasis, que es de equilibrio interno. Entonces, todo esto, que no es para nada sencillo, llevó miles de millones, cientos y hasta miles de millones de años llegar a un estado integrado, y este estado hipotético se llama urmetozoos, en los cuales el estadio más basal parecieran ser los poríferos. Entonces, como ven, es la formación de un organismo integrado pasa por una enorme cantidad de etapas y en enormes necesidades metabólicas de entendimiento, de reconocimiento, de funcionalidad eh, eh, complementaria y demás. No es un paso tan sencillo como para decir, un día los cuanoflagelados se juntaron e hicieron una esponja. De la noche a la mañana, como el huevo y la gallina. No sé si de esto queda alguna duda, o bueno, por supuesto, tenemos en la presencia de los metazoos, los multicelulares. Fundamentalmente estos flagelados coloniales son un estadio inicial y previo a todos los metazoos. A ver qué viene ahora. Bueno, en la actualidad, en los mares, vieron siempre otra de las cosas que nos hacen decir a nosotros o nos enseñan que es el mundo de los metazoos, ¿no? Bueno, sin embargo, el 90% de la biomasa marina son arqueas y bacterias. Si pudiéramos tener la posibilidad, ¿se acuerdan que vimos el otro día ese gráfico de trabajo de Barón que planteaba cómo se distribuía la biomasa en el planeta? Bueno, esencialmente, si pudiéramos sacar todos los organismos del mar y pesarlos, el 90% serían arqueas y bacterias. Tiene, por otro lado, es una estructura que se ha mantenido casi inalterable por más de 3.000 millones de años. O sea, esencialmente nuestros mares son, digamos, nuestra Tierra es una tierra microbiana, ¿no? Esencialmente, a pesar que nosotros somos metazoos y pareciera que los dominamos, ¿no? Acá estamos admitiendo. Bien. Como quedan 5 minutos nomás, vamos a ver esta última parte. Yo les diría que cortemos acá, nos tomamos 5 minutos si ustedes quieren y arrancamos en un ratito con ya la última parte. ¿Les parece? Bueno, ahí estamos. Bueno, comencemos entonces. Comencemos con esta tercera parte. Bárbaro. Una cosa que siempre se plantea es
cuán importantes son los animales, en el caso este particular del mar, cuán importantes son los animales. Bueno, a escala obviamente del planeta, los grandes procesos que hacen a todo digamos, la distribución y la diversidad tienen que ver con la tectónica de placas, tiene que ver con el clima y con la biogeoquímica microbiana. Decíamos que nuestro planeta es esencialmente un planeta microbiano. A ver si tenemos acá el puntero. Que son procesos fundamentalmente los que se conocen como bottom-up, ¿no? Son procesos de base que impactan en todo el resto de la estructura de la biodiversidad de la Tierra. Pero, ¿cuál es qué importancia tuvo para la evolución de la vida en el mar el origen de los animales digamos, y mucho más recientemente de biomasas más reducidas, porque como vimos que las biomasas de los animales son mucho más reducidas que de la fauna microbiana, y los procesos top-down, o sea, cuál los predadores ejercen su influencia sobre las presas y no las presas sobre los predadores. Aspectos fundamentales de los animales, bueno, son multicelulares, los animales son multicelulares, en términos generales son móviles o tienen ciertos niveles de movilidad y son heterótrofos. Después vamos a hablar un poco de esto cuando hablemos de ecología trófica. El heterotrofismo básico es el consumo de autótrofos, o sea, todos aquellos que se alimentan de los autótrofos. Esto tiene grandes implicancias en la estructura de los sistemas y en su biogeoquímica también. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de esta pirámide invertida? En donde en ecosistemas pelágicos, por ejemplo, hay un consumo muy rápido de la producción primaria y esto regula la exportación de carbono a otros niveles tróficos. Entonces también la heterotrofía tiene mecanismos de regulación sobre el resto de los componentes tróficos. Está el movimiento de nutrientes a través de las capas de mezcla que han producido los animales, fundamentalmente por su movilidad, por la existencia de cadáveres o de pellets grandes, decíamos que son, ¿cómo se llama? Que son animales multicelulares, y por ejemplo, lo que se conocen como los defecadores de superficie, o sea, peces que se alimentan en el fondo, pero luego suben a superficie en búsqueda de plancton y o defecan en superficie o el inverso, ¿no? Donde se alimentan ¿cómo se llama? En la superficie y bajan luego y defecan en el fondo. Entonces, son muy importantes en el transporte vertical de componentes, de moléculas y demás. Por otro lado, los cambios de consumidores de autótrofos a heterótrofos, o sea, los primarios a los secundarios, produce lo que se llama cascadas tróficas, que impactan en la producción primaria, en los ciclos biogeoquímicos y en las estructuras poblacionales, lo que se llaman cascadas, efecto cascada. También producen cambios en el hábitat, lo que se conoce hoy como ingenios ecosistémicos. Bioturban por movimientos los sedimentos, por ejemplo, los sésiles generan ¿cómo se llama? Nuevos hábitats. Por ejemplo, los bioclastos, o sea, todos los organismos que tienen valvas producen bioclastos, que son los componentes, por ejemplo, biológicos de las arenas. Ustedes agarran la arena, van a Mar del Plata, agarran la arena y miran y van a ver que hay una enorme cantidad de trozos de valvas. Entonces, los esqueletos de algunos, principalmente aquellos que forman esqueletos con sílice o con carbonato de calcio, son grandes formadores de bioclastos. O sea que los animales producen cambios en el hábitat.
por ejemplo, los cambios en el tiempo han producido innovaciones coevolutivas entre distintos grupos. Este trabajo es muy interesante, el de Butterfield, y habla un poco de cuán importantes fueron los animales en, digamos, en la evolución de los mares, ¿no? Entonces, hoy en día tenemos, en los mares modernos tenemos tramas tróficas que están estructuradas por los tamaños, hay bioturbación, hay transformación y hay translocación de materia orgánica producida por los organismos, mientras que en los mares del Fanerozoico dominaban las grandes algas y ornamentadas. La producción primaria era fundamentalmente algal, estaba en bastante bien mezclados los mares y demás, mientras que en los mares del Proterozoico la producción primaria era fundamentalmente bacteriana, lo que hacía que la turbidez era mucho mayor, y la estructura estaba determinada por, como habíamos dicho, ese intercambio de oxígeno con la atmósfera pobremente oxigenada. Entonces, con el correr del tiempo, la presencia de los animales ha llevado a una estructuración completamente distinta de toda la biota marina. Entonces, el trabajo este, que es muy interesante, lo tiene en la bibliografía, habla un poco de esto, ¿no? De cómo fue el gran cambio de los mares a partir de la existencia o de la evolución de los animales. De manera sencilla, en este gráfico, después vamos a ver fundamentalmente el periodo que sigue acá en adelante, vemos que en este gráfico vemos lo que se llama longevidad taxonómica, o sea, cuán estables eran los taxones a lo largo del tiempo. Entonces había, si estamos diciendo que hoy en día siguen dominando digamos, la fauna microbiana, claramente hubo una enorme estabilidad en cuanto a cuántos millones de años duraban los taxones. Y por otro lado, otro ejemplo que es lo que se llama disparidad morfológica, o sea, un grupo filogenéticamente emparentado, cuán dispares en cuanto a su morfología. Por ejemplo, las aves respecto a los mamíferos. Las aves son poco dispares entre sí. Ustedes ven que son muy parecidas la enorme mayoría de las aves en cuanto a su morfología. Completamente dispares son los mamíferos, desde un ratón hasta una ballena y demás, no solo por el tamaño, sino por la forma, los voladores, los cavadores y demás. La disparidad morfológica era baja y también la biomasa era baja. Claramente aquí hubo un proceso de cambio muy drástico que se da con el origen de los eumetazoos y después el origen de los eumetazoos pelágicos, que se da en un momento particular con esta fauna que se llamó fauna de Diacara. En este momento hubo un cambio completamente drástico, en donde se vio que los taxones comenzaron a ser menos longevos, o sea, duraban bastante menos millones de años, drásticamente cae, pero aumenta drásticamente la biomasa, al originarse los multicelulares, y la disparidad morfológica. Entonces vemos aquí que hay un cambio completamente entre un mundo metazoo, un mundo multicelular, y un mundo microbiano o premetazoo. Entonces, hubo profundos cambios en ciclos del carbono y del azufre, en la biogeoquímica del hierro, de porciones de fosfato, lo que hablamos hace un rato, una mayor oxigenación marina que dio a que en pocos millones de años, estamos hablando en 100 millones de años, hubiera un cambio drástico en toda la composición de la biodiversidad marina. Y después vemos que aquí, por ejemplo, aparecen los filtradores, hay una radiación entre animales y plantas, comienzan los procesos de biomineralización, la bioturbación, comienzan lo que se comenzaron a conocer como las extinciones en cascada, estas 5 grandes extinciones masivas que vamos a hablar también,
y se forma lo que se llama, lo que se conoce como la biosfera moderna. Entonces allí comienzan a haber controles top-down por parte de los predadores por sobre las presas, los niveles tróficos superiores por sobre los inferiores. Entonces, claramente hubo un periodo muy, muy corto con una drástica aparición de los organismos multicelulares. Si recuerdan en la clase anterior, cuando hablamos de la diversidad a escala de taxones superiores como los fila, que en la marina, los marinos era muy alta la diversidad de fila, en contraposición con los terrestres, en donde hubo muchos millones de años a nivel específico, muchos millones de años con poca variación y un aumento drástico en los últimos 100 millones de años de la diversidad de especies. Eso se dio fundamentalmente en la explosión cámbrica, como decíamos. Entonces hubo la aparición de una enorme cantidad de filas, todos asociados con ambientes marinos que cambiaron drásticamente y comenzaron a formarse lo que hoy se conoce como la biosfera moderna o el mundo de los metazoos. Después, cuando vamos a ver otra teoría que habla un poco del origen de la biodiversidad marina, vamos a hablar un poco de este fenómeno y cómo luego se fue dando estas sustituciones de distintas faunas marinas a lo largo del tiempo. ¿Quedó más o menos claro esto? Sí, Sí, ¿Hay Diego. dudas, preguntas? ¿No? Bueno. ¿Alguna vez habían visto algo de esto en geología, por ejemplo? No, yo no. No. ¿No? Bueno, perfecto. Sigamos entonces. Hasta ahora venía todo bien. Hasta ahora me creyeron todo, ¿sí? Y lo que dicen los libros es que la vida se originó esencialmente en el mar. Ahora, como ustedes saben, la ciencia tiene lo fantástico que no todo el mundo piensa lo mismo y algunos comenzaron a sugerir o empezar a pensar que el origen podría no haber sido el mar. O sea, podría haberse originado en sistemas terrestres o semiterrestres, pero no directamente asociado con el mar. Esto comenzó a hacer un poco de ebullición en el ambiente de la biología evolutiva. Y hay este trabajo también es muy interesante, fíjense, desde el año pasado, se los pusimos en la bibliografía. Había cosas que como que no comienzan a cerrar, ¿no? Uno es que el agua, si bien claramente es fuente de vida y digamos, hay muchísimos organismos acuáticos, pero molecularmente tiende a hidrolizar las moléculas vitales, como el ARN, el ADN y proteínas, lo que se llama la paradoja del agua. Estamos hablando de los niveles iniciales, ¿no? De esto, de la formación de las primeras membranas y las primeras macromoléculas y demás. Entonces, el agua no era un ambiente era bastante hostil para las biomoléculas porque tienden a hidrolizarlas, a dividirlas y demás. Por otro lado, en los 2000, en experimentos, en laboratorios, comenzaron a formarse experimentalmente nucleótidos del ADN con necesidad de radiación ultravioleta. O sea, en presencia de radiación ultravioleta se pudo formar nucleótidos del ARN experimentalmente en un laboratorio. Si ustedes se acuerdan, cuando hablábamos de la primera oxigenación, hablábamos de las primeras capas tenues de ozono. El ozono es esencialmente el compuesto de la atmósfera que nos permite filtrar la radiación ultravioleta. Yo les recomiendo que vean una serie de National Geographic que se llama One Strange Rock, que habla un poco de todo el origen de la Tierra y demás, y está narrada por astronautas. Y si ustedes ven, los astronautas, lo primero que claramente que van a ver es que tienen una máscara, un casco y un visor espejado. Ahora son dorados y demás. Eso es fundamentalmente para
frenar la radiación ultravioleta. ¿Mm? Nosotros aquí en la Tierra, cuando vamos a la playa, nos ponemos una pantalla solar y está todo perfecto, podemos estar un par de horas ahí sin problema. Ahora, con el tema de la capa de ozono, nos pica un poco más y nos quemamos un poco más. Bueno, en el espacio, si no tienen esa máscara, a los 10 minutos ya comienzan a quemarse por la radiación ultravioleta. Básicamente porque no está la atmósfera, porque no está el ozono y no tienen filtro los rayos UV. En presencia de rayos UV, experimentalmente se pudieron sintetizar nucleótidos del ARN. En el océano, fundamentalmente, es muy baja la radiación ultravioleta que llega a través de la columna de agua. Entonces otros planteaban decir, bueno, esta necesidad que se tiene de radiación ultravioleta no podría darse en el mar. Por otro lado, otro aspecto es que también se formaron experimentalmente precursores de proteínas y de lípidos con ciclos de alternancia húmedo y seco, o sea, en condiciones en las cuales hay periodos de humedad y periodos de sequía y, digamos, alternancia de momentos de hidratación que permiten compactarse las proteínas y demás. Entonces, aquí tenemos, digamos, el agua como la paradoja de la hidrólisis, después la necesidad de radiación ultravioleta y la necesidad de ciclos de alternancia entre humedad y estados secos. Por ejemplo, en otros experimentos, las vesículas lipídicas, ustedes saben que uno de los grandes pasos en la formación de la vida fue esencialmente la formación de las membranas. Y en periodos de húmedo y seco, estas vesículas lipídicas permiten integrar a ADN o moléculas de ADN o ARN en su interior, con estos periodos de hidratación y deshidratación. Entonces, muchos comenzaron a pensar y a proponer que toda la biosíntesis original de todas estas macromoléculas pudiera haber estado asociados a, digamos, ambientes en los que hubieran una alternancia entre humedad y sequía y en contacto con rocas que le permitieran proveerle de las moléculas originales, azufre, carbono y demás. Entonces comenzaron a plantear la idea de zonas de impactos de meteoritos, en donde hay gran cantidad de energía, hay calor y demás, y por el impacto de meteoritos se producen ciertos, o se aportan ciertos minerales, u otro en aguas termales. Entonces hay teorías bastante nuevas que hablan de la importancia de, una es la Hot Spring Hypothesis, o sea, la hipótesis de la generación de vida en aguas termales, o también en áreas de impacto de meteoritos. Por ejemplo, en este trabajo plantea un poco la evolución del impacto de meteoritos, entonces habla de una fase termobárica de minutos a horas, en donde vemos que al principio hay una alta presión, una alta temperatura de las rocas y una alta temperatura por la, ¿cómo se llama? El derretimiento por el impacto. Ahora después se pasa a una fase hidrotermal de semanas hasta cientos de miles de años, en donde baja claramente la temperatura y baja la presión, y una fase de posimpacto que habla de cientos a millones de años. Entonces, en esta primera fase que se llama termobárica, vemos altísimas temperaturas, el proceso de derretimiento de las rocas a posteriori del impacto del meteorito, pero luego comienzan a crearse subambientes con cierta composición en minerales, con cierta temperatura, con agua, que permitiría, en cierto modo, en ambientes terrestres,
la generación de las condiciones, estas de alternancia entre sequías y periodos húmedos, la presencia de elementos vitales, temperatura y demás, permitiría, digamos, las condiciones iniciales para digamos, el origen de las macromoléculas biológicas. Dahmer y Dimmer son dos autores que plantearon la hipótesis de los hot springs, de las aguas termales, pero ya con un criterio un poco más abierto, no este Boca River de si se originó en la tierra o en el mar. Hay otra teoría de otro autor que se llama Russell que habla que digamos, lo que decíamos, ¿no? Estas fuentes hidrotermales marinas probablemente hayan sido el origen de la vida. Hay, por supuesto, muchas peleas entre ellos, pero estos autores, también tenemos el trabajo, se lo pusimos en bibliografía, estos autores lo que hacen es tratar de integrar las distintas teorías, entonces habla de el origen de la vida en aguas termales terrestres, en donde hay agregación simbiótica, la formación de cianobacterias de agua dulce, la evolución de la fotosíntesis en el mar, pero también la dispersión de estas primeras formas de vida y la evolución de la fotosíntesis en superficie, también la fusión digamos, en células eucariotas y luego digamos, la evolución hacia algas que fueron esencialmente el origen de todas las plantas vasculares y demás. Entonces, hoy en día están hablando digamos, del origen como en distintas fuentes, por ejemplo, y esto tiene mucho que ver, y el origen, digamos, y estas zonas hidrotermales en meteoritos, tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo hoy en día. Fíjense, este es el Perseverance, ¿sí? que no sé cómo, amartizó hace unos días en Marte, y precisamente uno de los lugares centrales donde va a trabajar es este cráter que se llama G0, ahí tienen unas formas, ahí tienen el cráter G0, que esencialmente lo que va a buscar es principalmente trazas de vida fósil o de relaciones isotópicas fósiles, como habíamos hablado, sobre sobre esta hipótesis, que en zonas de grandes impactos de meteoritos, como los que tenemos acá, y esto, bueno, esto es un cráter, pero fíjense lo que es esto, ¿no? En zonas de un intenso bombardeo. Entonces, hoy en día, uno de los núcleos centrales de la investigación del Perseverance va a ser tomar muestras en zonas potenciales de antiguos impactos de meteoritos, en donde se podrían haber dado las mismas condiciones de origen de la vida que se hipotetizan en la Tierra. Esto es de hoy, o sea, esto es lo que está pasando hoy en día. Bueno, no sé si tienen dudas o consultas o cosas que hayan quedado ahí en el tintero. Por allí, no sé si tienen preguntas. No sé si vieron que para esta teoría, no sé quién me lo había pedido la vez pasada, les mandé ayer ya la presentación, así que espero que no se quejen. Hola, Diego. Fui yo la de la teoría y estoy muy Bueno, contenta bueno. porque antes de Bien, bien. empezar No prometo que la todas las reunión la clases vi, puedan ser ya lo la estoy mismo, siguiendo. pero bueno. No me quedaron dudas, pero te quería decir. Gracias. ¿no? No tengo dudas, pero te quería comentar que es re interesante lo que acabas de comentar. Porque yo, digamos, siempre damos por hecho que la vida comenzó en el mar y está buenísimo todo lo que comentás de refutar esa teoría, que uno siempre tiene que estar refutando y sabe que siempre los científicos se están peleando por todo, pero O complementar, digamos, visiones, o sea,
no esa visión antigua de que había solo lava en la Tierra y en el océano pasaba todo, ¿no? Sí, buenísimo, re interesante, gracias. No, de nada. Ahí el trabajo ese, les recomiendo que lean el trabajo de, creo que es de Marshall, no me acuerdo el nombre. Esperen que lo busco acá. Que se llama La paradoja de la... No me acuerdo el nombre del autor. Sí, Marshall. Este trabajo léanlo con detenimiento porque es extremadamente interesante y habla un poco de eso, un poco sintetiza las distintas visiones de las distintas, ¿cómo se llama? De las distintas teorías y cómo por ahí las antiguas generaciones de científicos estaban más asociados con Capuletos y Montesco, ¿no? De pelearse entre uno y otro, pero las nuevas generaciones tienden a integrar y precisamente hicieron mucho lobby para que la NASA aceptara cambiar el recorrido del Perseverance para ir a buscar trazas de vida ahí en restos de cráteres, ¿no? Bueno, no sé si quedaron dudas, consultas de esto, de la materia. Todos hicieron o mandaron la inscripción y todo. Yo mañana lo tengo que hacer. Sí, profe, a mí se me respondieron que les llegó la nota. Desde Perfecto, su- Sí, a bueno, mí igual, yo también. ya es Sí, un gran ya la descargué avance también. eso. Y por favor, no lo dejen pasar esta semana porque el 16 lo cierran y ahí ya no hacen más, excepciones. Por eso ahí estaba diciendo Naret que no tienen respuesta. Bueno, traten de apurar un poquito esto. Eh, eh, yo, si ustedes quieren, lo que puedo mandarle para que presionen un poco es el calendario académico. Creo que se los había mandado, si no, no importa. Para decir, bueno, mira, tenemos esta semana nada más y apúrense. Si quieren, después les mando la ordenanza, esperen a ver si la encuentro por acá, se las mando ahora por el chat. Denme un segundito. Diego, ¿te responden el mensaje recibido o no? Bueno, la respuesta a los mensajes es un concepto bastante abstracto, ¿no? En algunos ámbitos. A veces responden, a veces no. Yo Entonces, para quedar con la seguridad, ¿no es cierto?, de que se envió de que se recibió. Simplemente por eso. eso, teóricamente deberían responderte, si no, ¿cómo se llama? Deberían insistir en que que les contesten. ¿Mm? Perfecto. Y disculpen, a mí me respondieron y me dijeron que sí, que iban a revisar la información, pero que la habían recibido y que si necesitaban algún papel más me escribían. Esa fue mi respuesta. Diego, te hago una consulta. Yo te escribí porque me habían dicho que como era de doctorado, no me tenía que anotar como vocacional. Y vos me habías... Sí. Yo tengo que hablar el otro día, quedé en hablar con Juan Timi, que es el director de la escuela de posgrado, para que para que me confirmara a ver cuál es la figura que ustedes deben, ¿cómo se llama? Que deben inscribirse. Así que después te aviso Genial, gracias. cuál es. Ahí les dejé en adjunto, a ver, para que hay otro más por las dudas, el calendario académico. No sé cuál de los dos es, pero bueno, se los mando los dos. Bájenlo si quieren, así presionan un poquito, creo que es el de arriba. Presionan un poquito porque me dijeron que no van a hacer excepciones a las inscripciones fuera de término. Bueno, vamos a ver. Profe, usted dijo que teníamos que, bueno, en el correo también decía que teníamos que enviar los papeles al correo de alumnos y a un correo de Ecología Marina. ¿Ambos tienen que responder o si uno responde ya es No, suficiente? el de ecología marina no importa, porque es para que. El tema es así.
Cuando se inscriben, como se inscriben tantas personas, siempre hay alguno que se pierde, queda en el medio, y después dice, y yo no recibí nada, Si yo no voy a responder a cada uno que les mande, pero los de Ecología Marina llegaron todos, ¿sí? Porque llegado el caso que les dicen, yo no recibí nada acá, vamos a suponer que por X razón, yo como profesor tengo que decir, mira, tal día te lo enviaron porque yo tengo copia de esto, ¿sí? Ah, ya, profe, gracias. De nada. Bueno, si no hay más dudas o consultas, damos por terminada la clase. ¿Les parece? Dale, Diego, sí, no hay problema. Perfecto. Gracias por todo. Sí.